Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana, en esta ocasión, en el versículo 42 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al huerto de Getsemaní, ya hemos visto cómo se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, donde no solamente les abrió su corazón y les dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte, sino que además les pidió que velasen con él. Pero bueno, ya vimos la semana pasada cómo ellos, estos tres discípulos, en vez de mantenerse firmes en oración, lo que hicieron fue que se quedaron dormidos. Y lo que estamos viendo ahora en este versículo 42 es cómo el Señor vuelve una vez más, vuelve nuevamente a insistir en oración al Padre para que pasara de él aquella copa. La verdad que me gustaría explicarte varias cosas de este versículo, pero lo primero que quiero es que podamos entender a qué hace referencia la copa a la que Jesús no quiere beber. Esta copa que el Señor menciona no se trata de un vaso literal, no. La copa es una imagen que el Antiguo Testamento usa repetidamente para hablar de la ira y del juicio de Dios contra el pecado. Textos como por ejemplo los que podemos encontrar en Isaías capítulo 51 versículo 17, Jeremías capítulo 25 versículo 15 o Salmos capítulo 75 versículo 8 nos muestran cómo la copa habla de la ira de Dios contra el pecado. Jesús sabía que la muerte en la cruz era donde Él cargaría el pecado de todos nosotros. Y por tanto es donde el Padre iba a derramar toda su ira, iba a derramar la copa de la ira. Es por ese motivo que Jesús en varias ocasiones le pidió en oración al Padre que pasara de él esa copa. Ahora bien, ¿a qué le tenía miedo Jesús? ¿Qué es lo que tanto quería evitar el Señor y por eso no quería beber de esta copa? Y créeme que esto es muy, pero que muy importante entenderlo. Porque nosotros podemos llegar a malinterpretar esto y creer que Jesús le tenía miedo al sufrimiento que iba a enfrentar en la cruz o que quizá el miedo que tenía era a la muerte. Pero eso no es cierto. Jesús no era ningún cobarde. De hecho, vemos como antes de emprender este último viaje a Jerusalén, encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 51, donde se nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esta expresión nos habla de una decisión firme, de una decisión inquebrantable de Jesús. Recordemos también que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en los versículos 17 y 18, el Señor dijo que Él, de una manera voluntaria, estaba poniendo su vida. Nadie se la quitaba, sino que la ofreció voluntariamente. Incluso veremos un poco más adelante que en el momento del arresto de Jesús, el Señor no titubeó en ningún momento, El Señor se enfrentó con toda la valentía a todo aquel séquito que venía por él. Bueno, y entonces, ¿a qué le temía el Señor? Que le llevó a orar en repetidas ocasiones lo mismo. Bueno, la respuesta es clara. Jesús, el único temor que tenía era el desamparo de Dios. Era el abandono del Padre. Una vez Jesús colgara de aquella cruz y el pecado de todos nosotros viniera sobre él, el Padre tenía que apartarse de él. Recordemos que Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, nos enseña que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados hacen ocultar el rostro de nuestro Dios. Dios, que es santo, no puede cohabitar donde hay pecado. Por eso le tiene que dar la espalda al pecado. Bueno, mejor dicho,
Nosotros cuando pecamos le estamos dando la espalda a Dios. Jesús sabía que desde el mismo momento que cargara sobre él nuestros pecados, iba a experimentar el abandono del Padre, el desamparo. Un abandono que merecíamos nosotros, pero que Jesús lo experimentó en él para que nosotros pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Jesús bebió de la copa de la ira para que nosotros podamos beber de la copa de la salvación. Así dice el salmista en el capítulo 116, versículo 13. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama mucho, mucho la atención, y es que por más que Jesús insistiera en la misma oración, eso no hizo que el Padre cambiara su voluntad. Aquí en este versículo de esta mañana estamos encontrando al Señor una vez más orando lo mismo. Pero aún así la respuesta del Padre siguió siendo la misma. Tenemos que saber que la insistencia en la oración no se trata de convencer a Dios para que ceda a lo que nosotros estamos pidiendo. No. Ya veíamos la semana pasada que el propósito de toda oración no es que Dios ceda a nuestra voluntad. El propósito es que nosotros podamos aceptar su voluntad. Pedro dice algo muy interesante cuando en la primera carta que escribe, allí en el capítulo 5 y en el versículo 7, dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo y repito, la oración no es tratar de convencer a Dios, sino que la oración es para que nosotros podamos descargar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en la mano de Dios. Aquí no se trata de orar hasta que Dios nos responda lo que nosotros le estamos pidiendo. No. Aquí se trata de orar, de insistir en la oración, hasta que toda nuestra preocupación, hasta que toda nuestra ansiedad la hayamos podido dejar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo también enseñó esto cuando escribió en la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 6, y dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nuestro trabajo como creyentes es convertir nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Entiendes ahora por qué nosotros tenemos que orar y orar y orar? ¿Por qué tenemos que insistir tanto en la oración? Entiende que Dios nos escucha desde la primera vez que oramos. Bueno, es más, Jesús mismo, en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 8, nos dice y nos enseña que ya nuestro Padre conoce lo que vamos a pedir antes de que pronunciemos una sola palabra. ¿Qué te parece? Pero aún así, le pedimos y lo hacemos para que nosotros podamos descansar en Él. La Biblia dice en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el versículo 12, que desde el mismo momento que nosotros comenzamos a orar, en ese mismo instante ya Dios nos escucha. Pero tenemos que insistir una y otra vez en la oración, no hasta que Dios cambie de opinión, no, sino hasta que nuestro corazón pueda descansar en Dios. Muchas veces entramos en la oración llenos de miedo, ¿verdad? Llenos de ansiedad, de preocupaciones, llenos de preguntas. Pero ¿cómo salimos de esa oración? Siempre salimos igual, con paz, porque sabemos que Dios está al frente de toda situación que nos toque vivir. Y esta es una de las mayores bendiciones de la oración. Vemos como el propio apóstol Pablo, hasta en 3 ocasiones, dice la Biblia, le pidió al Señor lo mismo, la misma oración. Pablo insistió una y otra vez para que ese aguijón de la carne, que por cierto no sabemos qué es, le pudiera ser retirado de él. ¿Y cuál fue la única respuesta que Dios le dio? Esa la encontramos en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, cuando el Padre le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Así que, hermanos míos, la respuesta a toda oración es poder aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida.
Nosotros oramos, nosotros insistimos en la oración, no hasta que Dios ceda a lo que le estamos pidiendo, sino hasta que nosotros podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu presencia pueda estar hoy sobre nosotros. Gracias por el fin de semana que tú nos has regalado. Gracias por este día, por esta semana que pones delante de nosotros. Oramos, Señor, para que nosotros podamos descansar en ti. Para que nosotros, como tú dices en tu palabra, podamos hallar reposo para nuestra alma. Y eso es cuando oramos y te presentamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades y podemos descansar en ti por medio de la oración. Gracias porque tu palabra nos enseña cómo debemos obrar. Señor, te amamos, te bendecimos y te servimos, Señor, hasta el resto de nuestros días. Ese es nuestro deseo. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que los lunes me gusta pedirte que por favor me dejes aquí en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje que el pastor compartió o el versículo central o el título quizá de la enseñanza y así podemos saber de qué está hablando el Señor a las diferentes congregaciones. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.